Capítulo 10. Excalibur. Mirando hacia el cielo oscuro y sin nubes, Zenobia se cruzó de brazos y se apoyó contra un árbol cerca de la iglesia abandonada. Era una luna llena esta noche, el brillo emitido desde el planeta iluminando el área. A su alrededor estaban Irina, Kiba, Issei, Koneko y Sagi Genshiro, un miembro de la familia de Sona Citri. Aparte de los 3 diablos de la familia de Rías Gremory con los que se permitió trabajar con la persistencia de Irina, Sagi había venido a ayudar por su propia voluntad. Esta fue la noche en que se suponía que ella e Irina intentaban detener a Valper Galilei, pero de alguna manera, se había convertido en un grupo completo de ellos. 2 con la intención de completar una misión, una con la intención de venganza y las otras que estaban ahí solo para ayudar. Zenobia sobre todo no deseaba que este plan fracasara. No sabía si lo sentía con tanta fuerza por su propio orgullo, o el hecho de que fallar puede significar la decepción de Shirou. Desde la época en la cruz dimensional, sus sentimientos hacia Shirou se habían vuelto complejos. Al principio, ella lo trató como a un extraño, y luego a una amiga que se dejó llevar por la perspectiva de una buena comida. En realidad, era bastante vergonzoso como lo recordaba ahora, pero su sinceridad en sus acciones la había alcanzado. Las acciones que las palabras no pueden expresar significan más que el movimiento de la boca. Ella había visto su resolución y carácter, y se había plantado una semilla dentro de ella que comenzó a brotar desde el momento en que se dio cuenta de que pudo haberlo perdido debido a sus propias acciones. Sus sentimientos sobre el asunto solo se volvieron más complejos al escuchar las palabras de su madre Griselda y lo directas que eran. Desde entonces, ella había tratado de ordenar sus sentimientos en cada momento de vigilia, buscando a Shirou para ver cualquier desarrollo sobre su fin. Sin embargo, debido a su tiempo limitado con otras personas, se sentía incómoda con andar por las ramas. Por eso, ella siempre fue bastante adelantada. Todavía podía recordar claramente la expresión de Shirou cuando él le preguntó si quería tener un bebé. Sus manos se cerraron mientras una sonrisa feliz parecía llegar a su cara a pesar de la situación. Directa como estaba, actuaría como quisiera, pero a discreción de su propia guía como Dios quiere. Para dejar que Dios tome la rueda como se diría. ¿Zenobia? Irina la llamó. Ella educó su expresión antes de volverse hacia su compañera. Es casi la hora, dijo Irina. Ella asintió en respuesta y se preparó. No nos detengas, ella le recordó a Kiba y al resto. Aunque solo era un recordatorio, sonaba como si ella los estuviera mirando. En cualquier caso, ella casi no lo notó, ya que creía que estaba actuando de manera considerada recordándoles en primer lugar. Kiba solo asintió con la cabeza, sin hacer mucho escándalo. Fue gracias a que ella e Irina compartieron su información que Kiba y el resto pudieron seguir, por lo que no tuvieron espacio para quejarse. 10 minutos más tarde, el grupo avanzó gradualmente hacia la iglesia abandonada. Para estas fechas, Shirou ya debe haberse mudado al almacén. Tal como se comentó anteriormente, Zenobia avanzaría primero hacia la iglesia abandonada como la vanguardia seguida por Issei y Koneko, mientras que Sagi, Kiba e Irina se pusieron a la zaga. Está tranquilo, habló Issei. Sagi miró a Issei con cautela. Idiota, ¿nunca has visto una película antes? Esa línea está destinada a meternos en problemas. 9. Tendremos más problemas si los dos no paran de hablar, reprendió Zenobia desde el frente. Si algún enemigo está aquí, nuestra conversación dará a conocer nuestra posición. Tanto Kiba como Koneko asintieron a sus palabras. Estar callado era algo bastante prudente en la situación en la que se encontraban. Lentamente avanzando, pronto llegaron a la entrada de la iglesia. En cuyo caso, se posicionó cuidadosamente para abrir la puerta con un poco de esfuerzo. Con la puerta abierta, el interior de la iglesia estaba iluminado por los tenues rayos de luz de la luna que se filtraban desde las vidrieras. El interior del lugar era una vista familiar para Issei y el resto, signos de batalla aún evidentes desde el altar roto y bancos de madera. Sin embargo, lo que de inmediato les llamó la atención fue el mensaje pintado en sangre en la pared opuesta que era casi ilegible. Se lee, The City Devils and Church Dogs. Casi tan pronto como lo leyeron, una gran cantidad de exorcistas salieron de las oscuras sombras empuñando sus espadas de luz.
Había tantos de ellos que podían llenar fácilmente la sala, y estaba claro que la mayoría de ellos se habían escondido en el sótano de la iglesia. Te lo dije, murmuró Sagi a Issei, quien no respondió nada. No importa, habló con confianza mientras se echaba hacia atrás su capa blanca. Extendiendo sus brazos, dos portales parecían abrirse desde donde se originaron dos empuñaduras. Agarrándolos, sacó a Durandal y Durandal X, sosteniéndolos con confianza delante de ella. Ninguno vivirá mucho tiempo bajo mi ataque, dijo con frialdad. Cuando se puso lista, Issei, Irina y el resto se prepararon. Un guante rojo apareció sobre el brazo de Issei, la clase de Longinus Agdetgear, Bostedgear. Ese guante solo tenía la capacidad de duplicar el poder físico y mágico del usuario cada 10 segundos. Esta habilidad era conocida ampliamente incluso sin la información de Ayakoji. Koneko se puso un par de guantes de pelea mientras Irina empuñaba su espada. En cuanto a Sagi, usó algo que parecía similar a una abrazadera de mano que estaba en su mano. Era un equipo sagrado, pero la información que Ayakoji le había dado no profundizaba en las habilidades de la familia de Sona. Por lo tanto, ella no estaba segura de las habilidades de Sagi. Aún así, al menos no lo estaría enfrentando en este momento. A la aparición de Durandal, la presión que emitían las dos espadas era palpable. El único inconveniente era la cantidad de resistencia que tenía que usar para manejar a ambos. C-Charge. Los exorcistas gritaron, rechazando su aprensión. Después de todo, había tantos de ellos que no había posibilidad de fracaso. Fue un error tonto. El mismo Durandal era una espada legendaria que tenía el poder de romper montañas, y mucho menos de dos de ellas. Con 2 barras, una octava parte de los números del exorcista parecían simplemente desaparecer. No solo los exorcistas restantes se quedaron boquiabiertos, sino que también lo fueron Issei y Sagi. Solo Koneko y Kiba tenían expresiones complejas, probablemente debido a la amenaza que tendrían que enfrentar si ella hubiera sido un enemigo. Se esperaba pensamiento. Durandal no fue llamada una espada legendaria por nada. Cuando se mudó de la iglesia para permitirse más espacio, Issei y todos los demás parecieron salir de su estupor. Aunque los exorcistas perdieron a varios de sus colegas, ni siquiera parecían tener ningún pensamiento de irse. De hecho, continuaron avanzando, sumergiendo a todos en una ola humana. Shinobi hizo una mueca cuando cruzó las espadas con 3 a 5 personas consecutivamente. Esto limitó sus habilidades ya que necesitaba tiempo y concentración para disparar otro fuerte golpe de sus espadas. Issei y los demás estaban enloquecidos entre la multitud, pero todavía estaban presionados por la cantidad de ellos presentes. Los cortes y las contusiones comenzaron a aparecer gradualmente en todos. Una particularmente grande en su pierna después de un paso en falso. Sin embargo, de todos, Irina y Kiba parecían estar cuidándolo mejor, ya que tenían mucha técnica en su esgrima. Esquivando a la izquierda y golpeando a la derecha, la espada de Irina parecía bailar en el campo de batalla, aprovechando las aperturas del oponente. Irina jadeó mientras sacaba su espada de un exorcista y la usaba apresuradamente para bloquear a otro. Sin embargo, sus ojos se agrandaron cuando se dio cuenta de que el exorcista que acababa de apuñalar había agarrado su espada. Ella tragó, preparándose para el próximo ataque. La sangre brotó en el aire en un arco. Ten cuidado, dijo Kiba mientras su imagen se desvanecía. Evidentemente, se había movido para ayudar tanto a Issei como a Koneko, ya que sus voces pronto resonaron en el caos. No podemos quedarnos aquí, dijo Koneko desde su posición en la multitud. Sí, hay demasiados. Issei la secundó rápidamente. Frunciendo el ceño ante la sugerencia, Shinobi todavía terminó aceptando al final. Después de todo, quién sabe qué tipo de trampas se pudieron haber plantado en el área. Era mejor reubicar la batalla en un lugar que fuera más confiable. Bien, ella estuvo de acuerdo. ¿Pero a dónde iremos? Kuo, dijo Koneko con seguridad. El presidente está allí, así que también podemos obtener ayuda. ¿Pero no estaría ella todavía enojada? Issei preguntó vacilante mientras golpeaba a un exorcista. Koneko le dio a Issei una mirada en blanco que hablaba de su incredulidad, obligando a la expresión de Issei a ponerse rígida cuando se dio cuenta de lo poco práctico que estaba haciendo. Si hemos acordado algo, Shinobi habló lentamente.
Entonces quizá sería mejor enviar a alguien por adelantado para al menos advertirles. A diferencia de ustedes tres, Irina y yo pertenecemos a una facción diferente, por lo que no sería apropiado irrumpir de repente en el territorio del diablo. ¿No es esta cosa de la facción un poco exagerada en este tipo de situación? Preguntó Sagi. Sí, Irina no pudo evitar admitir. Aún así, estuvo de acuerdo con una cosa que Shenovia dijo en esa oración. Aún es mejor informar a Rías y Sona sobre lo que está sucediendo. Sagi asintió con la cabeza. Es mejor enviar el más rápido primero, entonces. ¿Lo más rápido? Las miradas de todos se volvieron hacia Kiba. Frunciendo el ceño, Kiba finalmente cedió después de derribar a algunos exorcistas más. Bien, me iré, pero Koneko, cuida de Issei. Oye, puedo cuidarme. Issei refutó. Kiba lo ignoró mientras usaba la abertura que todos proporcionaban para escapar del cerco. Todos los demás usaron la misma abertura para escapar, mientras que al mismo tiempo combatían a los exorcistas perseguidores. Fiel al sentido común, la velocidad de Kiba fue de hecho más rápida que la de todos, su figura se hizo pequeña en la distancia, simplemente no se rinden, declaró Shenovia, sus brazos moviendo locamente sus dos espadas y liberando arcos de la penetrante luz de la espada. Sin embargo, no podía liberar toda su fuerza por temor a dañar a los inocentes en su camino por las calles hacia la Academia Kuo. Aún así, con cada swing, 2 o 3 exorcistas caerían. Era igual para el caso de Irina, pero como su espada sagrada no era tan fuerte como Durandal, solo podía derribar una a la vez en su retiro. La sorpresa tanto para Irina como para Shenovia llegó en la forma de la pequeña Koneko. Solo tomó un golpe para enviar a un hombre volando hacia los demás, interrumpiendo a los perseguidores, y dejando a menudo hasta 6 personas aturdidas por su fuerza. En cuanto a Issei, el pobre adolescente estaba siendo sostenido como un saco en el viento sobre el hombro de Koneko, ya que no podía seguir el ritmo. Finalmente, los terrenos escolares de la Academia Kuo aparecieron a la vista. Más adelante, ella e Irina pudieron ver a Rías Gremori y Sona Citri ya de pie, protegidas, frente a las puertas de la Academia Kuo invitándolas a entrar. Kiba, que era más rápida que Irina y ella misma, había llegado primero y probablemente había informado a Rías y Sona de su llegada. A medida que se acercaban, bolas de destrucción y arcos de iluminación bombardeaban continuamente a los exorcistas perseguidores en una amplia área de efecto. Por lo tanto, los exorcistas que los habían estado siguiendo persistentemente en este punto se habían reducido a unos pocos miserables. No más de 10. Incluso entonces, esos 10 ya estaban a punto de ceder, colapsando uno por sus heridas y agotamiento. Acelerando el paso, ella e Irina llegaron al recinto de la Academia Kuo. Posteriormente, Sona Citri asintió con la cabeza a Rías y comenzó a establecer una barrera defensiva alrededor de la escuela como medida de precaución para evitar el caos en caso de que la situación se saliera de control y atrajera a inocentes. Entonces te lo dejo a ti, Sona, habló Rías. Sona asintió con la cabeza antes de arrastrar a Sagi por la oreja. Shenovia observó esta interacción entre los dos con diversión junto a Irina mientras ella calmaba su respiración. Luchando a través de la cantidad de exorcistas que ella acababa de tener, el agotamiento no fue en absoluto pequeño. Tómatelo con calma, por ahora, ustedes dos. Debería estar a salvo aquí por el momento, habló Rías con suavidad. Rías luego dirigió su atención hacia las personas restantes que disminuyeron en el terreno de la Academia Kuo. Issei, Koneko, llamó Rías mientras cruzaba los brazos. Estaba claro que estaba lejos de estar satisfecha con sus acciones. En lugar de disuadir a Kiba de esto, instigáis más sus acciones. El sonido de la voz de Rías era incrédulo, tanto que le recordaba cómo Shirou amonestaba sus acciones. ¿Era una cosa para los pelirrojos? Tanto Shirou como Rías tenían el pelo rojo 3. Ella sabía que no debía preguntar a pesar de su curiosidad. Además, este no era el momento. Habiéndose recuperado un poco, su mirada se posó en las figuras que se acercaban en la distancia. Evidentemente, ella no era la única. Todos los demás también lo eran. La advertencia que Rías le estaba dando a Issei y Koneko quedó en suspenso mientras Rías y Akeno miraban a las dos personas que se acercaban. Uno era un hombre familiar para Rías y su pareja. Un sacerdote de pelo plateado llamado Fred Selzen.
Fue este mismo sacerdote quien también estuvo involucrado en el incidente en torno a Asia Argento. Esto hizo que los ojos de Izzy brillaran peligrosamente en su ira. El otro hombre era bajo y rechoncho, poseía una cara amable que estaba lejos de la verdad. Este hombre llevaba el respetable traje de sacerdote, pero ni ella ni Irina le dieron ningún respeto. Solo desprecio. Las dos figuras, Fred Seiten y Valper Galilei, habían llegado siguiendo el rastro de los exorcistas caídos que se originaron en la iglesia abandonada. Academia Quo. Valper observó, un brillo apareciendo en sus ojos. Sin embargo, Valper no pareció dar más detalles. En cambio, Valper hizo un gesto a Fred para que tomara medidas. ¿Deseabas probar Excalibur, no? Valper acosó. No es necesario que me recuerdes a mi jefe. Me encantaría usar mi Excalibur para matar a estos demonios de mierda, dijo Fred blandiendo las piezas fusionadas de Excalibur en sus manos. Me sentí mal viendo a Fred usar una espada sagrada tan legendaria. Por lo tanto, ella no pudo evitar actuar. ¿Estás seguro de que no terminarías como el resto? La desafió Zenobia, orgullosa de su logro de luchar hasta Quo, pero interiormente desconfiaba de la mirada de Valper fijada en sus Durandals. Los presionó más cerca de sí misma para protegerlos de la mirada de sondeo de Valper. Durandal, Valper reflexionó. No tenía dudas de que Valper podría identificar la hoja. El mismo Valper había sido una vez un miembro importante de la iglesia y su investigación se centró por completo en Holy Swords. Lo que ella realmente desconfiaba era lo que el hombre haría si se diera cuenta de lo que era Durandal X. Irina, le advirtió a su compañera viendo a quién se dirigía Fred. Irina asintió, poniéndose en posición. Sus piernas estaban separadas, las rodillas dobladas y la cara puesta en piedra. Sin tener en cuenta lo que sentía por Valper al mirar fijamente a Durandal X, se centró más en el peligro que se avecinaba. El Excalibur fusionado en las manos de Fred puede ser tan fuerte como la combinación de Destruction y Mimic en la persona de Shirou. Sin embargo, ella tenía sus dudas como la combinación de destrucción y mímica que Shirou poseía estaba envuelta en una vaina apretada y atada por sellos. En el caso de Fred, la espada ya estaba en exhibición 1, una combinación de Excalibur Nightmare, Excalibur Rapidly y Excalibur Transparently, era una combinación de espadas que superaban a las dos en poder de Shirou. Sin embargo, la presencia que exudaba no podía coincidir con la de Shirou. Debe ser más débil, concluyó. Ella contuvo el aliento en preparación para la batalla. Fred Seiten, prepárate, habló mientras sostenía la empuñadura de sus cuchillas en un agarre inverso. Sabiendo que estaba a punto de enfrentarse a un enemigo, no estaba en su personalidad permitirle al oponente la iniciativa. Más bien, ella atacaría primero. Sus pies plantados en el suelo, los temblores recorrían sus piernas mientras se lanzaba hacia adelante. El viento azotó su cara, el frío mordaz aumentó la adrenalina que estaba sintiendo. Ella era Zenobia IV, hija de Griselda, y miembro de la pequeña iglesia junto al arroyo. Ella nunca había conocido la derrota entre sus compañeros, aparte de uno. Ella no permitiría que otro superara ese récord. Este era el orgullo que tenía en sus habilidades. Ah. Un fuerte tirón, un giro repentino cuando usaba Durandal en su mano como un trampolín. Como una parte superior afilada, se giró rápidamente en el aire y dio la impresión de una hoja de sierra cuando los rayos sagrados de la luz de la espada brotaron de Durandal y Durandal X. Los ojos de Fred se ensancharon, antes de que él rápidamente se hiciera a un lado para apartarse. La grava explotó en el aire por el impacto de la espada contra el suelo. Un rápido giro de su cabeza, y sus ojos se encontraron con los de Fred. Solo comparando las espadas Santa Solo, no se quedaría corta, sino que superaría la fuerza de una espada incompleta. ¡Ua! Exhaló, invirtiendo su agarre en su Durandal para agarrarlo en el orden correcto mientras lo plantaba en el suelo. Juntando sus manos, usó Durandal como palanca e inmediatamente alteró su impulso. Girándose alrededor de la empuñadura de Durandal, su pierna se arqueó hacia arriba en un fuerte golpe. TCH, Fred cambió su peso, pero su golpe fue demasiado rápido e inesperado. Enganchó a Fred en la parte inferior de la barbilla y lo hizo caer. Presionando su ventaja, Zenobia continuó su búsqueda.
Sin embargo, ella chasqueó la lengua mientras la rejilla de su espada contra otro lanzaba temblores que viajaban arriba y abajo de su brazo. A pesar de que sus músculos se sentían tensos como resultado, a ella casi no le importaba enfrentarse a la tarea de limpiar por la fuerza la mirada en la cara de su oponente. ¿Qué pasa? Fred preguntó con una sonrisa. ¿Celoso de mi Excalibur? ¿O simplemente sorprendido de que pudiera reaccionar a tus movimientos? Ni siquiera se molestó en dar una respuesta al exorcista. Fue liberado Seizen. Un talento en la iglesia reconocido como un verdadero candidato para manejar los fragmentos de Holy Sword Excalibur. Sin embargo, ella sonrió. Después de todo, ella no estaba peleando sola. Una cara neutral apareció en su línea de visión. El cabello rubio yacía agitado por el viento, una espada de energía demoníaca apuñalada en la espalda de Fred. Usted. Fred apenas tuvo tiempo de responder. Empujándose contra ella, Fred usó la acción para mover su espada a velocidades cegadoras. La capacidad de Excalibur rápidamente. Una espada que otorga tanto al portador como a la cuchilla una mayor agilidad. Con ello, Fred paró el ataque de Kiba y, al mismo tiempo, paró el suyo. ¿Qué te pasa, demonios de mierda y amantes de los demonios? ¿Eso es todo lo que tienes? Liberado enojado. Irina. Llamó Zenobia. En eso, respondió Irina. Exclamación de cierre. Zenobia miró fríamente el rostro de Fred cuando Irina apareció de la nada, apuñalándole con su espada. Hablas demasiado, fue todo lo que dijo Zenobia mientras empujaba a Fred en el camino de la espada de Irina. Con un ruido aplastante, la espada de Irina apuñaló el corazón de Fred. Sin embargo, algo estaba mal. Fred estaba sonriendo. Tontos, cuando la voz entró en sus oídos, vio brotes de sangre apareciendo sobre las espaldas de Kiba e Irina. Un instante después, sintió una sensación punzante por su cuenta. ¡Maldición! Esta fue la pesadilla de Excalibur. Tenía que ser. La espada que permite al portador lanzar ilusiones y manipular sueños. Entonces el hombre que estaban atacando ahora, ¿era una ilusión? Esto se comprobó cuando el apuñalado Fred frente a ellos se disolvió. Poniéndose de pie, se movió para apoyar a Irina mientras Issei y Koneko apoyaban a Kiba. Momentos después, Fred apareció de la nada a través del uso de Excalibur Transparenti. La espada que permite que la hoja y su portador se vuelvan invisibles. Aunque no quería admitirlo, esta batalla iba a ser difícil. No era que careciera del poder para acabar con él, sino que el enemigo era demasiado versátil. Si Fred tuviera acceso a Excalibur Destruction and Mimicry, ¿cuánto más poderoso sería este loco? Débil, se regocijó Fred. HM. En ese momento, una bola de destrucción seguida por un arco de relámpagos atravesó la cabeza de Fred. Te perdiste el presidente, advirtió Akeno y Meji. ¿No eras igual? Preguntó Rías con irritación. Bueno, no, dijo Akeno. Me aseguré de apuntar a su oreja, ¿ves? Akeno, tú, en un momento como este. Rías negó con la cabeza. Es precisamente por eso, asintió Akeno antes de dirigir su atención a Kiba. ¿Estás bien, Kiba? Ella preguntó. Más o menos, gimió Kiba. ¿Y ustedes dos? Preguntó Issei. Viviré, murmuró ella mientras se estremecía. Estoy bien, gracias Issei, dijo Irina. Es solo que esto va a ser problemático. Prepárate, él viene, dijo ella con rapidez. Su espada se cerró de inmediato con Freds, ya que predijo con precisión dónde iba a golpear el hombre. Cambiando de peso, jugó a los pesados columpios de su oponente y se giró alrededor de su brazo para posicionar a Durandal X para un golpe penetrante. Entre Durandal y Durandal X fue más elegante y ligero, lo que permitió golpes más rápidos. Su nuevo estilo de lucha era una dinámica entre ataques pesados y rápidos para confundir a sus enemigos y atraparlos con la guardia baja. Siendo este el caso, ella confiaba en que podría obtener la ventaja, y eso fue con el fuego de cobertura constante de Rías y Akeno que limitaba los movimientos de Fred. Las cosas se volvieron aún más sombrías para Fred cuando Kiba e Irina se unieron. «Vete a la mierda», Fred gritó, antes de volverse invisible. «Cuidado». Rías llamó a su pareja.
Koneko se había movido para ponerse a la defensiva frente a Rías mientras Shinobi y el resto mantenían a sus guardias. Sin embargo, fue debido al entrenamiento de Shinobi que ella lo sintió. Aunque Fred era invisible, todavía podía escuchar el sonido de sus pisadas. Eso y ella pudo observar las capas de material desplazado en el suelo. A juzgar por la dirección hacia la que se dirigía Fred y la velocidad a la que se movía, entonces, maldición. Empujó a Irina a un lado y levantó sus espadas para encontrarse con el descendente Excalibur de Fred. Sin embargo, debido a la capacidad de transparencia de Excalibur, ella no había podido leer con precisión la trayectoria de Fred. La hoja como estaba ahora, estaba preparada para golpear su cara en lugar de apuñalar su cuerpo. Los ojos de Irina se abrieron con horror, pero entendió por qué Shinobi la había apartado del camino. Shinobi había predicho que la huelga se avecinaba, por lo que, aunque no conozca la trayectoria, tenía más posibilidades de sobrevivir que alguien que no estaba al tanto. Morir. Gritó Fred. Boom. Que. Todo el mundo pareció congelarse por una fracción de segundo, el tiempo suficiente para mirar con sus ojos. Era una racha roja en la noche, un bache tan rápido que hacía frío apenas podía verse si no fuera por la onda expansiva que lo acompañaba. Los pelos en la parte posterior de sus cuellos se erizaban, una sensación aplastante aburrida en sus hombros que hacía que los movimientos de todos fueran lentos. Era casi como si el tiempo se hubiera ralentizado mientras miraba el dardo rojo ardiente que se acercaba. Una sombra borrosa que se manifiesta a partir de la energía mágica que emana del proyectil y toma forma. Las pieles se levantaron con malevolencia y las inclinadas pupilas rojas se estrecharon, un elegante sabueso negro parecía levantarse de un abismo. Gruñendo y babeando, montones de saliva plateada goteaban desde sus fauces abiertas que estaban preparadas para el ataque. La piel de gallina recorrió su cuerpo, y ella podía sentir el mismo aire a su alrededor que parecía comprimirse con malas intenciones. No había dudas en su mente. Esta fue una legendaria espada demoníaca. Y un instante después, supo que había escapado con su vida. Una enorme fuerza de vendaval la sacudió de sus pies y la puso sobre su trasero mientras la raya roja pasaba a su lado, alejándose de su cuerpo. Ah. El ruido era casi inconcebible cuando entró en sus oídos. La absoluta incredulidad que se le atribuye al hecho de que el propietario de la voz aún no había enfrentado la situación en la que se encontraba. Fred Seisen todavía estaba de pie donde alguna vez estaba, con el brazo de su espada derecha desaparecido, como si fuera golpeado por un perro vicioso. Se podían ver pedazos de hueso visibles desde los incesantes y pulsantes chorros de sangre que salían de la herida. Sin embargo, fue significativo el hecho de que Fred había perdido ese brazo. Era el mismo brazo preparado para golpearla. Esto no fue perdido para ella como la escena de Fred que intentaba golpearla momentos antes de que se jugase en su mente. El ataque tenía como objetivo separarla de Fred. El silencio que siguió fue sofocante, los ojos de todos seguían detrás de ese rastro de carmesí que desaparecía rápidamente en el cielo. La boca de Valper Galilei se abrió con incredulidad cuando Kiba de repente se echó a reír con locura ante el imprevisto. Incluso Rías y su pareja quedaron en shock. Fue tan repentino. Irina comenzó a moverse temblorosamente a sus pies desde su posición detrás de ella. Ella rápidamente siguió su ejemplo, levantándose sobre sus pies usando a Durandal como una muleta para levantarse. ¿Qué acaba de pasar? Había un temblor en la voz de Irina, pero ella no podía culparla. Si no se calmaba antes de hablar, estaba segura de que su voz no habría sido diferente. No lo sé, respondió ella con sinceridad. Era demasiado rápido para hacer algo con eso. ¡Ah! Fred finalmente gritó, el dolor se registró dentro de su cabeza. Joder, joder, joder. El exorcista continuó maldiciendo, con un brillo feroz en sus ojos que solo se intensificó cuando usó el brazo restante para agarrar con fuerza sus fragmentos combinados de Excalibur. Se tensó al ver esto, agarrando sus espadas con una mano cada una en preparación para un ataque. Sin embargo, esa repentina sensación de presión que se aburría sobre sus hombros regresó. Esta vez, se duplicó. ¡Oh Dios! Dos rayas surcaban el cielo.
Uno de ellos gira alrededor de su camino para desviar su punto hacia su objetivo, y el otro se acerca rápidamente como una flecha imparable. Como un grupo de perros, donde hay uno, hay otros. Liberado. Valper inmediatamente comenzó a advertir, pero la velocidad de los ataques era demasiado grande. A medida que se acercaban, la imagen inicial de un sabueso cargando, gradualmente se convirtió en la figura borrosa de un hombre que causó que Ria se quedara boquiabierto ante la aparente incredulidad. Eso es. Canta, por la llegada de su llegada. El asesino de bestias y el héroe de la sala de Orop. Alabado sea Beowulf, guerrero del rey Gelak 4. Oh, por la mierda es. GHH. En un momento, Fred se quedó allí de pie, y al siguiente, tuvo que protegerse los ojos en el instante en que el impacto de los dos ataques golpeó el cuerpo superior e inferior de Fred al mismo tiempo. Y luego el exorcista se había ido. Una lluvia de sangre dejando atrás las piezas fundidas de Excalibur alojadas en el suelo. Valper cayó al suelo, retrocediendo desesperadamente y mirando con temor hacia arriba a las nubes por encima de cualquier rastro de ese maldito rojo. Kiva solo se rió más fuerte, tomándose el tiempo para caminar hacia las piezas fusionadas de Excalibur. Todos, murmuró Kiva humildemente, pero ella estaba lo suficientemente entrenada para escucharlo. Aquí y ahora, te vengaré. Una espada apareció en sus manos, inoxidable y elegante, que emitió un aura de energía demoníaca. Kiva. Ella no pudo evitar llamar. Después de todo, ella tenía una idea de las intenciones de Kiva. Antes, cuando Kiva había tratado de destruir a Durandal, había fracasado debido a la naturaleza sin par de Durandal. Incluso si las piezas fusionadas de Excalibur no fueran Durandal, todavía era una legendaria espada sagrada. Una simple cuchilla demoníaca, no importa cuán poderosa, no podría romperla. Solo algo tan absurdo como la fuerza explosiva contenida en una combinación entre poderes opuestos tendría alguna esperanza de éxito. Efectivamente, cuando la espada de Kiva golpeó las piezas fusionadas de Excalibur, el resultado fue una abolladura en su propia espada. Kiva se congeló, antes de gritar de ira mientras se balanceaba implacablemente. Sin embargo, no importa cuánto lo intentó, el resultado siempre fue el mismo. Cayendo de rodillas, la espada demoníaca que había hecho en ruinas, Kiva golpeó el suelo. ¿Por qué? Gritó con pena. ¿Por qué no se rompe? Valper se echó a reír, sus hombros vibrando arriba y abajo. Excalibur es una espada sagrada. No es algo que se pueda destruir tan fácilmente. Lejos del estado de pánico en que Valper parecía estar antes, el hombre ahora parecía relajado ya que esas rayas rojas aún no habían regresado en el tiempo. Sin embargo, esto era extraño en sus ojos. Fred Seiten había sido derrotado, lo que significa que la única persona que defendía a Valper había desaparecido. Los otros exorcistas que Valper había traído ya habían sido tratados en la ubicación de la iglesia abandonada y en el camino a Kuo. Por lo tanto, ¿de dónde sacó Valper su confianza? Puso a Irina a su lado para alertarla de sus observaciones, pero Irina no pareció darse cuenta ya que estaba demasiado ocupada mirando a Issei, quien había caminado hasta el lado de Kiva para consolarse. Ella dejó escapar un fuerte suspiro. Irina debería haber sabido que no debía dividir su atención en una situación tan tensa. Diablos, Irina debería haber sido entrenada para ello. Sin embargo, parecía que el entrenamiento era inútil frente a las emociones. Ella no podría haberlo entendido antes, pero ahora, ella había cambiado y podía entender hasta cierto punto. Por lo tanto, ella solo podía suspirar. Sin embargo, eso no significaba que su atención hubiera dejado a Valper. El hombre estaba de pie ahora, su expresión despreocupada. Ella entendió por qué en el siguiente momento. Valper, una voz profunda penetró la tensa atmósfera. Valper parecía saber quién era. Cocabiel, saludó Valper. Al escuchar el nombre, nadie presente podía descartarlo. Cocabiel, el ángel de las estrellas, y un líder principal de la facción del ángel caído. Era un joven de cabello negro y orejas puntiagudas. Una túnica negra estaba adornada en su persona. Un manto dorado colgaba de sus hombros que revoloteaba en el viento generado por los 5 pares de alas negras en su espalda. Un ángel alto. Y un caído también. Detrás de la espalda de Cocabeil, había una pequeña legión de ángeles caídos.
Sintió que un escalofrío le recorría la espalda al ver esto. Había demasiados para manejarlos. Sin embargo, Cocabiel ni siquiera prestó atención a ella o al resto. En cambio, después de haberle hecho un comentario pasajero a Valper, el ángel caído estaba mirando hacia la distancia con un ojo duro. ¡Qué inesperado!, murmuró Cocabiel, frunciendo el ceño, lo que solo pronunció sus huesos altos. De todos modos, de repente desapareció. Continuando murmurando para sí mismo, Cocabiel luego dirigió su atención hacia Rías. Rías Gremory, dijo Cocabiel lentamente. Espero que tu hermano esté bien. Rías hizo una mueca y mantuvo silencio, pero eso no significaba que Cocabiel dejara de hablar. De hecho, este era el caso. Ya deberías entender por qué estoy aquí, ¿no? Incluso si no lo haces, no importa, ya que el heredero Citri ya debería entenderlo por completo, dijo Cocabiel. Sona Citri caminó junto a Rías con su pareja detrás de ella, y luego miró fijamente a Cocabiel. ¿Quieres reiniciar la guerra entre las facciones?, dijo Sona. Todo quedó claro en el momento en que la Academia Quo se convirtió en el campo de batalla. Las piezas de Excalibur faltantes fueron solo un estímulo del momento. Un interés que podría servir como tu entretenimiento. El verdadero propósito era nosotros, ¿verdad? Cocabiel sonrió. De hecho, no importa el medio y quién lo instigó, el resultado es lo que será vital. ¿Le importarán a Sir Zeph Luciferis Serafall Leviathan algo más en su ira? Sus dos hermanas menores fueron asesinadas por una facción opuesta. La guerra comenzaría de nuevo. Los ojos de Rías se ensancharon. ¿Estás loca?, dijo ella. ¿Locos? No. Los que están locos son esos cobardes que detuvieron la guerra momentos antes de una victoria decisiva. Solo estoy marcando el camino correcto. Cocabiel cruzó los brazos. La iglesia no va a dejar pasar esto, dijo Irina con justicia. Ella misma siguió poco después de las salas. A Cocabiel no parecía importarle. Ignorando por completo los comentarios de ella y de Irina. Eso fue hasta que la mirada de Cocabiel aterrizó de lleno en ella, decepcionada. Pensar que me preocupé por tal cosa y llevé a algunos de mis hermanos caídos, el labio de Cocabiel se curvó en una mueca. Podía reconocer esa aura en cualquier lugar. Durandal, la espada Peerles. Desafortunadamente, no estás al nivel de Vasco Estrada. Difícilmente mejor que un león sin un bocado. No podrás acorralarme como lo había hecho ese hombre. Aunque esa otra espada, la suya, ha ganado bastante curiosidad. Sin embargo, todavía es trivial en manos de un propietario que no sabe cómo usarla. Ella frunció los labios en respuesta. Vasco Estrada fue el anterior portador de Durandal y el más cercano para igualar el prestigio del paladín Roland de Carlomagno. Para alcanzar ese nivel, ella todavía tenía un largo camino por recorrer. Aún así, ¿quién hubiera esperado que se tomara esta precaución mía? Alguien que merece mi atención lo ha estado ayudando. Dicho esto, Cocabiel una vez más escaneó en la distancia, pero no vio nada. Cocabiel chasqueó la lengua antes de ordenar a unos pocos ángeles caídos que buscaran en el área. Sin embargo, esta acción pronto sería inútil ya que la persona en cuestión se dirigía rápidamente a la academia, un aura sagrada que gradualmente se desarrollaba y se expandía a partir de los suaves movimientos de un collar. La atención de Cocabiel se centró de nuevo en ella y el resto. Cocabiel, ¿qué se debe hacer ahora? Valper pidió instrucciones, aún viendo las piezas combinadas de Excalibur cerca de Kiva. Murmuró Cocabiel, sin decir mucho. En cambio, parecía estar disfrutando la escena de Kiva encorvada sobre el suelo. Kiva había sido así desde que aún no había logrado destruir las piezas fusionadas de Excalibur. Que Dios tenga piedad, escuchó a Asia Argento decir desde su posición de Irina. Esas palabras probablemente se pronunciaron en consuelo a los amigos que Kiva había perdido y todavía estaba de luto. La voz fue acompañada por un gemido de dolor, pero pareció atraer la atención de Cocabiel. ¿Dios? Cocabiel habló con irritación, pareciendo recordar algo desagradable. Déjenme decirles, necios ignorantes, por qué considero que mis compañeros líderes caídos son cobardes. Estábamos en nuestro mejor momento, la guerra habría sido nuestra. Los 4 grandes satanes habían perecido, e incluso Dios mismo no fue mejor. Y tú miente. Ella inmediatamente reprendió.
Lo que Cocabiel acaba de insinuar, ella nunca lo creería. A Cocabiel no pareció importarle su respuesta, atrapado en su propia indignación. Habríamos ganado. Las otras facciones habían perdido a sus líderes más fuertes, pero nosotros caímos. No lo habíamos hecho. La victoria estaba a la mano. Entonces, ¿qué pasaría si perdiéramos más de nuestros números? Las manos de Cocabiel se apretaron en puños, pero pronto su expresión volvió a la normalidad, pero estaba claro que su ira aún no había pasado. Se necesitaba una salida. Chico, dijo Cocabiel hacia Kiba. Viviste mientras tus amigos murieron. Déjame preguntarte, ¿a dónde han ido ahora? ¿A un reino sin su rey? Sería difícil para las almas ascender al reino de arriba sin la guía de Dios. Incluso ahora esos amigos tuyos aún pueden ser tormento duradero. Cocabiel estaba frotando sal en una herida amarga. Rías estaba indignado más allá de la creencia. Sin embargo, no pudo detener el impacto que esas palabras tuvieron en Kiba. «Cállate». Issei gritó desde su posición por Kiba. Sin embargo, ya era demasiado tarde. Los hombros de Kiba se hundieron, el dolor en su rostro era evidente para que todos lo vieran. Ella misma miró a Kiba con pena, sabiendo exactamente por lo que el chico había pasado. «Te equivocas», dijo una voz. Con un sonido ligero y compasivo, parecía alejar la oscuridad que se arrastraba. «Dios no puede estar muerto», avanzó hacia Argento, con las manos apretadas frente a ella. «Las almas atormentadas de las que has hablado seguramente ya obtuvieron la salvación». «Amén», habló Irina, haciendo una rápida señal de la cruz. «El poder de los cielos se deriva en parte de la creencia de la gente». Y esa fe y ferviente intención resonaron en ese momento. «Gloria sea su nombre. Al poder del reino de arriba. Líbranos del mal». Sus manos también formaron el signo de la cruz. 3 doncellas estaban de pie, frente a la acusación, todas por el bien de otra. Un flujo constante de los sentimientos del devoto. No había forma de que un determinado collar los despidiera cuando se acercaba a su dueño. Bienaventurados los que creen, aún no ven. Una pesadez repentina envolvió los alrededores, haciendo que la noche brillara inesperadamente como si todos hubieran entrado en un estado de sueño. En este momento, una mano se acercó a Kiba. Pequeño y gentil, Kiba apareció como si un rayo lo hubiera golpeado, su cuerpo temblando violentamente. Era un niño pequeño, pero este niño era etéreo. Flotando en el aire, había una especie de gentileza en su presencia que se hizo más evidente a medida que este espectro se maniobraba para acunar el rostro de Kiba con sus palmas. Zenobia no sabía cuándo, pero Kiba había empezado a sollozar, apoyando la cabeza en el hombro del espectador. Sin embargo, esto no fue por mucho tiempo. Bajo la mirada de todos, una sonrisa irónica apareció en la cara del espectro antes de que ella apartara sus manos de Kiba y las estrechara detrás de su espalda mientras retrocedía lentamente. Era como si fuera una mariposa bailando en la noche. Despreocupado y despreocupado de cualquier problema mundano. Se balanceaba de un lado a otro, permanecía dentro de la vista de todos, un niño bailando y desapareciendo juguetonamente hacia la repentina brillantez que aparecía a su izquierda. Manchas de luz, como si jugaran trucos a los ojos. Este fue su pensamiento inicial mientras los frotaba distraídamente. Sin embargo, en verdad no lo eran. Estaba allí. Era visible, suave y tenue, difusa pero brillante. Cuando las palabras ya no pueden explicar lo inexplicable, el que recorre el camino de los justos es el que se reconoce como profeta. Paso a paso, no tenía dudas sobre quién se acercaba. La presencia inconfundible como su sangre comenzó a bombear en emoción. Con una palabra, los pájaros cantan. Con una acción, el mundo tiembla en reverencia. No. No puede ser. La expresión de Cocabiel se puso rígida hasta el punto en que era como si se hubiera convertido en una estatua. Sus brazos se protegían protectoramente frente a él y temblaban con cada momento que pasaba. Sin embargo, esa reacción no fue rara. A su alrededor, Ries y los demás podían ver expresiones similares, y sin embargo, todo lo que podía sentir en este momento era un tierno calor. El tipo que solo había sentido en los brazos de su madre. Las espadas en sus manos cayeron, erigiéndose en el suelo.
columnas de resplandeciente luz sagrada que se extienden hacia las nubes, girando y girando, un camino hacia los cielos. M. Michael Tetis. Pecadores y pecado, muerte y redención. Son las elecciones que uno hace que dictan el resultado. Las acciones del hombre honesto, un mero reflejo de las intenciones ocultas en su interior. Porque hay bien en las personas. Un propósito en ser salvado. Una esperanza en un sueño y un deseo de salvar a todos. Zenobia, Irina, lo siento, llego tarde. 2. El sonido de una voz entró en sus oídos, pero ella apenas podía prestarle atención. Porque, mirándolo ahora, estaba segura, pero, parecía que Shirou no podía ver lo que podía ver cuando él se acercaba. Un aura que manifiesta la imagen de la Santa Cruz, el símbolo sagrado de la iglesia adornada con un manto de niebla iridiscente parpadeante. Zarcillos de rayos como energía retorcidos y retorcidos en la superficie de madera. Una corona de espinas yacía colgada e inclinada sobre una sola palabra. Inri. Mas, Dios te salve, Jesús de Nazaret, Rey de los judíos. Un motivo del palacio celestial. El estandarte de la batalla de la Santa Facción de la Gran Guerra.